Hola y bienvenidos a Reinventando Reglas. Yo soy Valeria, esta vez de anfitriona porque la invitada de este episodio es una amiga mía. Esta es María Ricondo, que nos conocimos en la carrera y llevamos siendo amigas ya casi más de media década, ¿eh? O sea, ha pasado muchísimo tiempo. Y ella trabaja para un gabinete de comunicación, lo acabo de decir inmediatamente, para un gabinete de comunicación enfocado hacia el medio ambiente y un montón de cosas. Sí, bueno, encantada de estar aquí, muchas gracias por invitarme. Como decía Valeria, la empresa para la que yo trabajo, que es comunicación, es verdad que está especializada un poco en dar apoyo a nivel comunicación a empresas de una dimensión, lo que decimos nosotros, ASG, que es sostenibilidad, ¿no? La sostenibilidad medioambiental, como decía Valeria, la sostenibilidad social, que también es muy importante, y tiene una tercera pata, que es la de la gobernanza, ¿no? El buen gobierno de las empresas, su transparencia, al fin y al cabo, que las propias personas que son parte de la compañía, pues tengan un ambiente de trabajo a nivel transversal, ¿no? Que no nos quede encanta solo en medio ambiente y además lo hablamos el flower. otro día en el programa de sororidad, que lo ya habéis escuchado. El buen ambiente está faltando mucho y es una asignatura pendiente, ¿verdad, Dayana? Claro que sí, y sobre todo el crear ambientes saludables que nos permitan ser profesionales con una salud mental adecuada, ¿no? Y para que podamos seguir desarrollándonos y logrando, ¿no?, esa estabilidad que queremos, porque pasamos muchísimas horas en nuestro trabajo y el compartir con personas que también tengan esa salud mental correcta nos ayuda a tener un equilibrio y, bueno, hace que el ambiente sea mucho más ameno. Así que nos encanta, María, bienvenida a Reinventando Reglas y nos fascina muchísimo tener invitadas que se dediquen desde un punto de vista transversal a la sostenibilidad, entendiendo la sostenibilidad que está presente no solo a nivel medio ambiente, que es lo que primero se nos viene a la cabeza, sino también el enfoque hacia las personas. Así que, bienvenida. Muchísimas gracias por tenerme. Cuéntale la regla. Sí, porque tenemos nuevo nombre, Reinventando Reglas, pero esa regla la seguimos manteniendo. Entonces, nuestra regla es que nuestras invitadas tienen que contarnos cómo fue su primera regla. Así para romper el hielo. Sí. Algo muy delicado. Sí, voy a andar por casa. Es viernes, así que empezamos suave. Bueno, yo creo que mi experiencia fue bastante estándar en el sentido de que no fui la primera ni de mis amigas ni de las chicas de mi clase que la había tenido. No fue nada que no hubiese visto, que ya se rumorease por ahí que las chicas de clase estaban empezando a tener la regla o llevaban... mi madre me dio un neceser como una compresa y un tampón para llevar siempre encima, y había otras niñas de clase que igual ya lo tenían también, entonces no fue nada... Bueno, sí fue alien para mí, fue como de repente acostumbrarse a algo muy nuevo, pero no es que pensase como piensan muchos chicos adolescentes, que es como no pensaba que fuese eso. Entonces pues nada, una prima que la había tenido ya, compañeras de clase y amigas, ya fui al baño, lo vi, avisé a mi madre y pues me explicó ella un poco más. Hablamos pues de los tampones, de los Alba-Slip, de cada cuándo va a venir, te duele, no te duele, qué hacemos. Yo tuve dolores, qué requisitos, igual pues ir al médico, supervisión adicional, ¿no? Cuando tenías 12 años de cómo te encuentras o intentar disimularlo en clase para que no se note, tal. Me costó más controlar el tema, cada cuándo hay que cambiar las compresas, cómo ir disimuladamente al baño, que no se note, que nadie se fije. Pero cuando tienes esa edad, todo el mundo sabe lo que me está pasando exactamente y aunque voy todos los días al baño en el recreo, hoy saben que es porque me estoy desangrando. No es el caso. Pero bueno, sí, eso yo creo. Quiero pensar que fue bastante estándar en el sentido de nada traumático, ni inesperado, ni hubo ahí un silencio administrativo por parte de todo el mundo. Además se te escucha ilusionada, ¿no? Se nota, está bastante alineada con lo que estás diciendo porque tu expresión no es de tristeza, ni de enfado, ni de culpa, ni de vergüenza, porque hemos tenido esas historias aquí justamente y se te escucha hasta emocionada, no sé, pero yo la escucho como con alegría. A mí lo que me ha sorprendido, y tienes razón, Dayana, es que tú dices fue estándar. Nadie ha tenido una regla estándar. Te sorprendería si lo escuchas, si escuchas los otros podcasts.
A mí me han sorprendido casi todos los testimonios y este es un testimonio positivo y probablemente normalizado. Probablemente todas las bienvenidas a la regla deberían ser muy parecidas a la tuya, pero te sorprenderás que ha habido muchas distintas. Bueno, yo tuve la suerte de que fue en casa, no... La primera de mi clase que tuvo la regla fue en una excursión fuera del colegio, en el colegio, cuando estábamos todavía en primaria, y fue aquello un drama monumental. Pues yo quiero pensar que cabe. Claro. Que no tienes muy claro qué está pasando, pues tuve la suerte de tener información, cierto... Que eso es muy importante. Sí, cierto acogimiento en casa de lo que estaba pasando. Amigas de clase que ya la habían tenido, que no era aquí una cosa 100% desconocida. Y deduzco que no fue dolorosa. No, la verdad es Eso que... también es importante. Las personas que lo han pasado en este testimonio peor es porque han tenido reglas muy dolorosas y aquellas que también la carga de la vergüenza, de la culpa o de la falta de explicación. Has dicho cosas muy importantes. La preinformación, la preparación y el clima de confianza. Deberían ser todas así. Voy a aprovechar yo que mi episodio inicial de regla quedó desaparecido en los 7 vientos porque no salió. Y aprovecho ahora de dar inicio yo a mi regla, porque de hecho por hacer este podcast me he acordado de cosas de mi primera regla que no me acordaba. Y yo por lo menos, o sea, yo tenía desconocimiento, al contrario que tú. Y me acordé después de grabarlo y como 3 semanas después, de que yo mi primera regla es como no sabía muy bien y me vino un recuerdo tan claro de yo estar sentada, como sentándome en el inodoro y de repente ver la sangre y gritar y mi mamá, y tipo, ¡mamá! Y mi mamá corriendo. ¡Me desangro! Sí, literalmente sí, entrando al baño. Pero yo pensaba que yo lo había... Sí, yo pensaba que lo había escondido y era como... No, la segunda vez fue que era como, ya veo yo cómo resolver y tal. Pero la primera vez fue genuinamente como un shock. Yo tipo gritando, mi mamá inmediatamente viniendo al baño y yo como, esto es normal. Bueno, como veréis, aquí tenemos las dos caras de la moneda. Efectivamente. La información Y la información con kit de emergencia. Exacto. Con regla. Así que las madres es un punto muy importante, ¿no? Preparar a las hijas con su kit de emergencia. Es que yo a día de hoy en el trabajo tengo también mi kit de emergencia porque nunca se sabe cuándo te puede... Eso es verdad, y parar. parte de la sororidad en esos momentos he de decir que también sale a relucir, porque a mí me ha pasado, y más de una vez por no tener mi kit de emergencia, de tener que ir por el pasillo preguntando a las compañeras. Yo he pedido a lo largo de mi vida bastantes veces, tienes una compresa, tienes un tampón, tienes algo... Sí, porque la copa menstrual no se presta, que ya tenemos curso de copa menstrual. Yo es que soy súper fan. Pero bueno, ya hablaremos. Es que os prometo un capítulo solo de copa menstrual. Y aunque este episodio parece de medioambientalismo, realmente no lo es. Que no hemos dicho a qué le vamos a dedicar. Presentadora. Hay que presentar a la especialista de este episodio y el tema del episodio. como siempre nuestra especialista es Ariana. Bueno, pero porque soy farmacéutica. Pero, y hay una parte importante de la anticoncepción que es las pastillas o los métodos anticonceptivos no de barreras sino químicos. Exacto. O sea, farmacéuticos, digamos. Es que tenemos 2 especialistas. Tenemos a Ariana y tenemos a María, que es especialmente la persona que más preparada yo conozco en mi entorno del tema. Pues venga, cuéntanos por qué. Pero porque como habéis ya intuido de mi primera regla, yo me informo de todo, hago ahí un deep dive en cualquier tema que me toque, aunque sea tangencialmente. Yo me vuelvo experta porque yo no soporto que nada me pille por sorpresa. ¡Qué bueno! Me encanta, un aplauso, por favor. Sí. A mi psicosis. Es que me encanta, es una invitada ideal para esto. Sí, literalmente sí. Entonces, no sé si voy a poderle responder a alguien que se ha vuelto tan experto. No, pero soy experta en mi propia experiencia. Tú eres experta en fármacos que yo de eso no tengo ni la más remota idea. Además, me encanta el contraste de las 2 generaciones. Esto va a estar buenísimo. Efectivamente. Sí, es verdad. Sí, porque, o sea, yo porque soy farmacéutica, pero como usuaria yo tuve muy poca información. De hecho, era algo muy vetado, ¿no? Parecía que acceder a la píldora o a cualquier pastilla anticonceptiva era como darle permiso a una chica a que se tuviese relaciones sexuales con todo lo que se movía, ¿no? Y creo que nada más equivocado. Yo creo que la información, es que creo que el punto tuyo es el adecuado. La información es necesaria siempre para tomar decisiones. Y la información tiene que ver no solo con las sustancias,
sino con eso que hablamos de la responsabilidad afectiva, porque las relaciones sexuales, por supuesto, debe ser algo que tienes voluntariamente, lo hemos hablado en otros podcasts, no por modas, no obligado, y con, o sea, creo que la anticoncepción va desde luego después que la reflexión de si quieres tenerlas, con quién quieres tenerlas y cuándo quieres tenerlas, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que nos viene ideal, María, que nos cuentes cómo te informaste, porque ¿por qué lo imagino? Sí, bueno, yo estoy con mi pareja prácticamente desde mis inicios siendo sexualmente activa. Que conoces, sabes que existe, sabes dónde se compran, sabes cuánto cuestan, y si no vas a la farmacia, vas al supermercado y también los hay. Entonces es algo que es muy accesible. Yo, pues lo mismo, he estado más informada que otra gente que conozco y siempre he recurrido a la anticoncepción. Sé que hay gente que se la juega un poco o que igual por falta de información confía ciegamente en que no va a ser su caso, ¿no? Yo ya os digo, soy una persona neurótica en este sentido, entonces yo el preservativo es el primer día, mi pareja Por también es muy supuesto, es responsable en ese que, sentido. claro, claro, María, es que justo acabas de dar en el clavo. Lo de que confío, a mí no me va a tocar, por eso tanto embarazo no deseado, sobre todo en la edad de la inexperiencia. Sí. Pero es que ocurre con adultos. Por eso digo, yo coincide que he tenido... Y mi pareja también es una persona pues muy, Bueno, muy otro aplauso responsable. porque muy bien. Es que nos ha salido... Nos ha salido súper transversal. Sí, muy ASG. No, sí, bueno, eso, originalmente utilizaba el preservativo, pero pasados ya un par de años, yo estaba viviendo aquí en Coruña y mi pareja está viviendo en ese momento en Vigo. Yo estaba aquí estudiando, pero yo soy... Y bueno, pues por ver qué otras opciones había, pues digamos, así un poco, lo hablamos antes, el tema de la píldora. Aquí yo al menos llamé a planificación familiar. Primero llamé a mi médico de cabecera. Y mi médico de cabecera me dijo que esos temas no los llevaba ella, que llames a la planificación familiar. Y allí llamé yo, que eso me sonaba a, precisamente, estar embarazada, necesito abortar, planificación familiar. No sabía que decían otras cosas. Ahí sí que, por fin, primer momento de desconocimiento por mi parte. Y nada, me dijeron, damos todos los viernes una charla. Si quieres, te demos algún tipo de anticonceptivo a través de planificación familiar, tienes que venir obligatoriamente a esta charla, o sea, todas las semanas, y después de la sesión, pues vas a tener una de cabecera, pero con una matrona que se te asigna, y ya con ella ves cuál es el anticonceptivo para ti. Entonces, pues mi experiencia fue esa. Mi pareja, por el día de la semana que eran las charlas, no pudo venir, pero que si alguien aquí en Coruña va a estas charlas, que puedes ir con tu pareja, puedes ir con tu madre, con tu tía, con tu tío, con quien quieras. Era un espacio bastante abierto en ese sentido. Cuando yo fui allí, la mayor parte de las personas que estábamos éramos mujeres de diferentes edades, de diferentes contextos socioeconómicos. La verdad es que había mucha variedad. Entiendo que por eso, porque en toda Coruña te reciben en esa salita de planificación familiar allí por Orillamar. Entonces estábamos allí todas. A mí es como persona que le gusta estar al tanto de cada detalle, me pareció muy buena idea, pues eso, que antes de darte un anticonceptivo pases por una sesión te vamos a contar todos y cada uno de los que están disponibles al mismo tiempo de la sanidad pública. Entonces hablamos de anticonceptivos los que mencionabas antes, pues eso, el preservativo incluso en relaciones entre mujeres, que también puedes coger una ETS. El preservativo no es solo evitar quedarse embarazado. Hablamos de eso, De hecho, el Barrera es el único que te salva de una ETS. Exacto. Porque incluso aunque tomases la píldora, si eres una persona con muchísimas relaciones, vas a tener... O con una persona que tiene también, herpes sí. y lo coges. Herpes, bueno, sí. Estás abierta al universo. Claro, exactamente. Entonces, la barrera es, yo creo que lo que debe uno siempre explorar al principio, a que cree que tiene una pareja estable y aún así te la juegas. Conozco montones de casos, porque bueno, el ser humano es débil. No, yo en eso, bueno, y confío en que siga siendo mi pareja, aquí seguimos. Eso, podíamos ya omitir los tipo barrera y hablamos, pues eso. Nos hablaron
de los químicos, nos hablaron también de los quirúrgicos, ¿no? Pues la vasectomía o incluso el ligamiento de Ligadura trompas, que de no deja de trompas, ser sí. una forma anticonceptiva. Nos hablaron de cuáles son reversibles y cuáles no, cuáles son reversibles a través de sanidad pública y cuáles no. Pues eso, Pues aclara, la ligadura no es no, reversible y la vasectomía, un tipo, sí. exacto. Eso sí que nos lo contaron, nos Pero hablaron. fíjate tú cómo es la masculinidad, que se hacen más ligaduras que vasectomías. ¿En serio? Y no me lo esperaba tampoco. ¿No te lo esperabas? No. Tiene que venir más al podcast. Tengo que informarme más. Me acabo de dar cuenta de que hay aquí una laguna en mi mapa mental. Y fíjate que ahí, ¿no? Que lo bueno de estar en un país como este es que tienes esa posibilidad de ir a una charla, que se te expliquen y tener esa apertura. Porque como recordamos en muchos episodios, hay países en donde realmente nos parece lo que contaba Ariana al inicio, de que los anticonceptivos eran vistos desde el punto de vista religioso o de aquellas personas incluso más conservadoras o a nivel cultural, como una parte del libertinaje de la mujer, digamos así. Entonces, se estaba, de cierta forma, se vetaba, ¿no? El que una mujer pudiese adquirir un método anticonceptivo. Tener la posibilidad de vivir en un país donde tengas esas libertades a día de hoy nos parece también, o sea, somos muy afortunadas, ¿no? Quienes podemos tener esta posibilidad, porque recordamos que hay mujeres que no, que aún ni siquiera pueden hablar tal como estamos nosotras comentando el tema. Sí, eso, que la anticoncepción en muchos sitios, incluso aquí en España, a veces es como algo secretivo según en qué círculos estés. No hay que irse a otros países y tampoco hay que irse a otros años. Yo creo que en muchas zonas sigue siendo, en muchos contextos, aquí dentro de España, pues hay grupos sociales en los que todavía no se puede hablar con confianza de eso, pues por las expectativas que hay sobre la mujer o sobre los prejuicios que hay sobre ella. Lo has definido perfectamente. Sin embargo, aquí sí que voy a hacer una valoración. Creo que tal y como tú hiciste con todo lo que nos estás explicando, es necesario que las niñas y los niños tengan una información temprana, porque la sexualidad existe, se quiera o no se quiera hablar de ella, y por eso en esos países y aquí, en esos contextos donde no se habla, se producen embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual, porque tú no le puedes poner puertas al aire. Esto existe. Entonces yo creo que lo fundamental es tener ese abanico de posibilidades y tomar decisiones. Y sobre todo tomar decisiones informadas. Porque tú ese abanico de opciones lo tienes en cualquier caso. Y yo creo que, por lo que sé de otra gente, hay otras ciudades en las que no tienes que pasar por esta charla antes de elegir tu método anticonceptivo. Entonces tú te has informado o no, llegas allí y dices, quiero la píldora y cogen y te la dan. O que el médico No te la dan, que ¿eh? la dé. La píldora anticonceptiva tiene receta, la que no tiene es la pastilla del día después. Y aquí te hablo de legalidad. ¿Por qué? Pues básicamente porque la primera, dependiendo de la carga que tenga hormonal, hay determinadas personas que tienen contraindicaciones y entonces sí que conviene que quien te la recete sepa qué tipo de Claro. problemas tienes, si tienes tendencia por antecedentes familiares de trombosis, algún problema cardiovascular, etcétera, etcétera, y te van a elegir algún tipo de composición química que sea la más adecuada. Eh, y ahí por eso es tan lógico que sea por receta, no tanto como para inhibir el acceso a la anticoncepción, porque te la va a dar cualquiera, no te la va a discutir. Bueno, voy a contar una anécdota viejuna, que es lo que me toca a mí. En el año, vamos a remontarnos al año 89-90. Yo hice un reportaje para La Voz de Galicia. Acababan de salir los farmacéuticos como objetores de conciencia. Viejuno total. Y aproveché, yo estaba trabajando en La Voz de Galicia en Santiago de Compostela, en la delegación. Y le propuse al delegado, que por cierto ahora es uno de mis directores de tesis, Morgan, le propuse, mira, pues como es un tema, como yo estaba estudiando farmacia, ¿qué te parece que vaya a las farmacias de Compostela y les pregunte a cada farmacéutico quién va a acogerse a la objeción de conciencia? Así evitamos el mal trago
de quien vaya a comprar la pastilla anticonceptiva con receta que le digan que no se la vende. Es como el que va a abortar, que dice el médico no te hago el aborto, y entonces al final convierte al médico que sí que los practica casi en un abortista, que ellos se quejan porque dicen, hombre, es que yo también asisto partos. Y aquí al final, como soy el único que no tiene objeción de conciencia, me estoy convirtiendo en el doctor muerte, que no es agradable. Lo hago por facilitar a una persona, pero no me gustaría hacer todo eso en mi vida. Bueno, pues yo lo que quise es facilitar a las personas que iban con su receta que no pasasen el mal trago de ir a una farmacia y que dijeran, yo soy objetor de conciencia, no te la vendo. Te hace sentirte como muy culpable. Y te quita un poco la dignidad de que es tu derecho. Te han dado Es esa tu receta. derecho. Exacto, exacto. De hecho, ahora han prohibido, bueno, ahora, hace 6 o 7 años que prohibieron a los farmacéuticos ser objetores de conciencia, porque si es un sector que está protegido por un monopolio, tú no puedes, o sea, tú tienes, sobre todo en pueblos, porque aquí en la ciudad no te dan una farmacia, te vas a otra, pero en un pueblo que hay una sola farmacia no puedes hacerlo. Pero bueno, mira, una de las cosas que observé en esta anécdota era más peligroso el que no te quería contestar, porque en el fondo sí que la quería vender para no perder público, pero no quería que su comunidad religiosa le reconociera como no objetor. Era más difícil, ¿no? Y bueno, fue para que veas que no venimos desde hace mucho de un problema de eso. Yo recuerdo que yo puse una máquina de preservativos en la puerta de mi farmacia y yo estaba al lado de los franciscanos y vino a hablar conmigo uno de los curas y me dijo, es que esto es una provocación. Y yo le dije, perdone, mire, yo a alma se dedica usted. Yo no le estoy diciendo a nadie que tenga relaciones sexuales. Yo me dedico a la salud y a proteger la salud. Y lo que estoy es poniendo accesible el efecto barrera a cualquier persona que quiera tener relaciones sexuales. Si usted a su comunidad, que aquí estamos en comunidades, le prohíbe tener relaciones sexuales, pues su comunidad no será consumidor, pero esto está aquí puesto libremente para cualquiera, que es un poco de lo que hablamos, ¿no? Hablamos de, luego cada uno es del club que quiera, un club religioso, un club célibe o un club promiscuo, da lo mismo, pero los que nos dedicamos a la protección de la salud, y es de lo que yo hoy especialmente voy a hablar, tenemos que hablar purititamente en términos de persona que se dedica a la salud, de promotor de la salud. Y para tener relaciones sexuales o esporádicas o con alguien que no conoces y que no lo has hablado como hizo María, siempre lo mejor es utilizar el preservativo como método anticonceptivo. Es verdad que en una pareja estable puede ser algo incómodo o caro, habitual. Que también el tema económico es importante, ¿no? Luego fue un factor determinante para el cambio. O sea, no para mí, pero sí son unas cosas que comentábamos en esta sesión. Nos hablaron no solo de cuáles hay, sino de la probabilidad de error o de con qué frecuencia tienes que tomarlo, ¿no? Pues la inyección o el implante, sí, o el DIU no se consume o no se actualiza, ¿no? La dosis por esa frecuencia, pues que una píldora que tienes que tomarte a diario o pues eso, con los preservativos, que es cada vez que tienes la relación sexual. Eso es de las cosas que comentábamos. Y sí que en la propia sesión, según iba pues avanzando la persona que nos estaba dando, pues contando un poco más las personas. Nos conocíamos, estábamos allí todas por lo mismo, pero estas otras 15 mujeres, no sé quiénes son, o sus historias, o por qué están aquí. Y sí que de vez en cuando pues alguna comentaba, pues mira, yo honestamente elijo esta porque es la más práctica, o porque a largo plazo es la más tal y otra. Yo, honestamente, pues por dinero, esta es la más barata, es igual de efectiva que la que me está costando 20 euros al mes, pues elijo esta. Entonces sí que iban contando esa experiencia y distintas razones por las que distintas mujeres eligen una forma anticonceptiva u otra. O me voy a ligar las trompas directamente porque sé que no quiero tener hijos. Bueno, pues yo sé que no los voy a querer tener el próximo año y medio, entonces... Sí, te vas adaptando a tu planificación también de vida, ¿no? A mí me gustaría que puntualicemos cuáles son, entonces, hablamos ya de los de barrera y los hormonales. Entonces, dentro de los hormonales, ¿qué nos puede explicar nuestra experta? Bueno, a mí me gustaría, antes de que yo precise, porque te estoy apuntando así un poco, ¿cuáles te presentaron a ti? Vale, esto fue hace ya unos cuantos años. Claro. Los que yo recuerdo son eso, uno, los de barrera, ¿Sí? tanto para sexo... ¿Te presentaron el diafragma también? Sí, y Mira nos qué hablaron curioso. de Nunca los funcionaba muy bien y se has quirúrgicos. usado mucho.
bien, o sea, los que comentamos antes, ¿no? Vasectomía y ligamiento de trompas, y ya luego los que son hormonales, pero de diferentes tipos. Pues está, pues eso, el DIU por un lado, el parche, una inyección, que a mí me sonó a ciencia ficción, que te ponen una inyección y Sí, ya no ovulas. ¿Y esos también son por parte de la Seguridad Social o ya también eran como por algo...? sí, Sí, todos. todos los que nos presentaron, creo que la Seguridad Social los cubría. Sí, La vasectomía, creo que, no sé si era exactamente eso, pero puntualizaban. Hacértela, sí. Deshacértela, creo que exacto, no no. la cubre, deshacértela no. Entonces, todo ese tipo de cosas sí que nos los contaban. Eso, el precio que tiene, lo que comentabas tú antes de algunos factores, parte hormonal de la persona, que impiden que tú accedas a este específicamente. Aunque sea el ideal para ti, que es lo que me pasó a mí con el tipo de píldora que quería, como tenía un historial bastante potente de migrañas, esa píldora, luego otra sí pudo ser, esa píldora inviable, pues. Entonces, si nos puedes explicar a nivel farmacéutico por qué yo no podía tomar la píldora que quería. Pues probablemente porque a ti tienes tendencia o tienes algún tipo de problema de, bueno, incluso eres candidata. Bueno, no, tampoco quiero yo juzgar aquí toda tu salud, que porque sería tirarme a la piscina, pero probablemente vasodilatación y vasoconstricción habituales. No sé si tienes tendencia por vía familiar o te han hecho un estudio De las familiar. migrañas, sí, Sí. por ambos lados. O sea, es genético, lo tengo desde los 2 años y medio, de toda la Entonces, vida. en tu caso hay que evitar todo lo que sea trombogénico. Entonces, las píldoras combinadas, que son teóricamente con menos carga y probablemente más baratas, pero sobre todo con menos carga hormonal, en tu caso estaban contraindicadas. Sí. Y por eso tenías que tener solamente una progesterona, por ejemplo. Lo que yo quería era una que tomaba una chica de mi clase, de cuando estaba en el instituto, porque esto fue igual. Que se podía cortar la regla. Cuando Exactamente. tenía una competición deportiva, etcétera, etcétera. Exactamente, ella podía, en vez de tomarme la pastilla tal día, me la tomo 3 días antes y me adelanto la regla o la retraso. Y yo Sí, cuando fui a esta sesión, yo voy a la charla, pero yo ya sabía cuál quería. Y acabo la charla. Bueno, esta, la única cosa, bueno, ahora sí era la única, pero yo me quedé con eso. Bueno, si tenéis migrañas, obviamente. Ah, pero 100%, no habría alguna forma. Yo casi ya no tengo. Y ya me dijo la matrona, porque eso, en la sesión privada que teníamos a continuación, que no, que nanay, no hay para poder. tiene que ver, mira, la pastilla del día después y la que tú tomas se parecen, solo que lo que cambia es la dosis. Es el levonorgestrel, habitualmente. Y es una cosa que controla, inhibe la ovulación, que era lo que ella estaba jugando. Al no ovular, o saber cuándo no iba a ovular, o controlar cuándo iba a ovular, pues ya sabía cuándo iba a tener, si además tenía unos ciclos, o sea, sabía cuándo la podía retrasar. Entonces, en tu caso, está contraindicada, o sea, porque puede producir que generes eso, trombos y que además te afecten a nivel, o sea, hemorragias o todo lo contrario, o un ictus, por ejemplo. Sí, sí. Y querían evitarlo. Y yo se lo agradezco, ¿eh? Simplemente me llevé un chasco en ese momento. ¿Y te contraindicaron también la pastilla del día después? No, pero ahora mismo no recuerdo la parte sobre la pastilla del día después. O sea, como al final no es una... No he hecho mi investigación al respecto y no recuerdo ahora mismo de la conversación con la matrona nada sobre... Mira, yo te No cuento quiere la decir que no lo experiencia dijesen, antigua. pero no lo recuerdo. Nosotros, en la época en que no había la pastilla del día después, lo que hacíamos era, para evitar embarazos no deseados, duplicar la dosis o triplicarla. Es que esto, si lo escuchan las señoras mayores van a decir sí, sí, de la neoginona, que era una bomba hormonal increíble. De hecho, a partir de hacer eso, te cambiaba el cuerpo porque se modificaban mucho pues eso, las reservas y la verdad es que eso sí que era una bomba hormonal. Pero que desde que se descubrió el inhibir la ovulación con el levonorgestrel, que es una dosis alta, lo que se utiliza en la pastilla después, no es abortiva, lo que haces es no ovular. Entonces no es una bomba. De hecho, es lo que estás tomando tú en pequeña dosis. Ahora que hablas de la pastilla del día después, Ay, Dios. yo tengo una duda. ¿Qué pasa si te tomas la pastilla después que hayas ovulado? O sea, una vez que ha pasado tu ciclo de ovulación. Vamos a ver, siempre inhibe, adelgaza el endometrio, o sea, siempre lo que hace es evitar la fecundación.
lo que evita es la fecundación. Entonces no tiene tan en cuenta tu ciclo como que evita la fecundación. Y luego, de hecho, hay dos. Yo te estaba dando el levonorgestrel, que es, digamos, lo que tú estás tomando, pero en una dosis muy elevada. Y está, no sé si os dais cuenta de la publicidad de Leye One, que tengo que mirar la chuleta porque no lo sé pronunciar bien, que es el ulipristal. ¿Qué es el ulipristal? Bueno, pues el ulipristal te permite que no se produzca la fecundación 5 días. La otra son solo 24, 48 hasta 72 horas. Pero funciona mejor, ahí podría fallarte después de las 48. Si has tenido una relación que no te ha funcionado, que se te puede romper el preservativo, que esto es un caso muy habitual. O un mal uso, o sea, pues al retirarlo, pues corres el riesgo de que pueda haber habido contaminación espermática y digas tú, uy, no me viene nada bien. Un error de este tipo. Yo sí que aconsejaría a la gente con sus dudas que tome la pastilla del día después, porque es que realmente estaba contestando una pregunta no formulada, pero que yo me formulé en otra época de mi vida. Es lo que utilizábamos nosotros sí que era una bomba que cambiaba los estrógenos y que nos cambiaba mucho el cuerpo, pero el sistema actual tampoco es una bomba. Es verdad que con esto no estoy llamando a todo el mundo a que utilice la pastilla del día después como método anticonceptivo, primero porque no lo es y segundo porque no te libra de las enfermedades de transmisión sexual y han aumentado un montón por no utilizar preservativos en relaciones ocasionales, ¿no? Entonces, por un lado, quito el mito de que utilizarla sea una bomba hormonal. Creo que si ha habido una rotura de preservativo o una relación no consentida, que no debería haberlas. Pero que bueno, encima no te vas a quedar embarazada. O sea, ahí el problema es que no te libra de la enfermedad de transmisión sexual, pero por lo menos te libra de un embarazo. Y desde luego, si has tenido una relación, ahí ale, esas de las amigas que nos informaban, y no quieres tener descendencia, desde luego es un mal menor. Yo aquí estoy quitando un poco de hierro al tema. Ahora, que es verdad que por culpa de esa facilidad, ahora hay gente que no utiliza ningún método anticonceptivo y solo utiliza la pastilla del día después, pues hombre, aunque no sea la carga hormonal que estamos hablando, es una hormona, te cambia los ciclos, te cambia el ritmo y vuelvo a repetir. Al final no te libra de una enfermedad de transmisión sexual que están aumentando un montón. Yo creo que ha quedado meridianamente claro. Muchísimas gracias por escuchar Reinventando Reglas. Este episodio fue un poco diferente, pero porque también me tocó ser anfitriona a mí. Esta semana tocamos anticonceptivos, las diferentes variedades que hay y maneras de saber cuáles están a nuestra disposición. Y la semana que viene vamos a escuchar las historias positivas, negativas que hay por doquier. Historias de cómo se llega a esa conclusión. Gracias por escucharnos esta semana y la semana que viene va a ser el último episodio de esta primera temporada para tomarnos un break y celebrar nuestras navidades y volver con la energía cargada para el año que viene.